En esta sexta semana de la clase de Historia del Cristianismo 2 vamos a considerar la Reforma Católica, específicamente la Contrarreforma, ¿sí? Ya que la Reforma Católica estuvimos observándolo al principio de la clase eh, y se enfocaba más que nada en los aportes del catolicismo que han hecho Isabel la Católica, la reina Isabel la Católica y Francisco Jiménez de Cisneros junto con el humanista Erasmo de Rotterdam. Específicamente la reforma en España, han sido cambios internos, pero vamos a ver lo que generalmente se considera como eventos unidos en la historia, reforma católica o contrarreforma, se las llama generalmente igual. De todas maneras, sugiero que la contrarreforma es más que nada la función apologética de la Iglesia Católica en contra del protestantismo y de cualquier otra herejía que se encontraba en esa época dando vueltas. Así que contrarreforma es esa idea de contrarrestar las herejías, ¿no? Va a tener su clímax en el Concilio de Trento. Paréntesis, semana que viene, clase 7, tienen que entregar su reporte de lectura de 300 páginas, así que estén preparados para eso, además de responder al foro y demás. Así que vamos a la contrarreforma. Para mediados del siglo XVI, la reforma ya había tomado su curso, estaban estableciéndose congregaciones sólidas a lo largo de toda Europa, y para entonces ya existían reinos europeos protestantes, lo que se pudo lograr por la paz de Augsburgo en 1555, algo que vamos a considerarlo un poco más adelante, pero como adelanto, esa paz se resume en lo que se dice que es este lema, ¿no? Cuius regio, eius religio. En latín, de acuerdo a la religión del rey, es la religión del pueblo. Entonces, se va a establecer una paz en cada sector de Europa. Si los príncipes eran católicos, esa nación debía ser católica, y lo mismo pasaba cuando el príncipe era protestante. Si habían grupos que simpatizaban con el catolicismo en territorio protestante, tenían que irse a un territorio católico. Entonces, esto permite que ambas formas de fe se consoliden, tanto el protestantismo como el catolicismo. También permite que el catolicismo comience a desarrollar una función mucho más apologética, ¿no?, en contra del protestantismo, ¿no? Así que esta es la respuesta a la contrarreforma del catolicismo, específicamente a la reforma protestante. Para esto la Iglesia Católica se propone una renovación eclesial y por otro lado evitar el avance del protestantismo, ¿está bien? Entonces no se quería que el protestantismo siga avanzando, especialmente en territorios católicos. Por eso es como que se marca el territorio, ¿no? Lo católico, católico, lo protestante, protestante. Entonces la contrarreforma va a solidificar los territorios que todavía quedaban bajo la bandera católica. Entonces, ¿cómo lo hace? Renuevo interno, primeramente, y luego la función apologética. Entonces, el renuevo interno sería un poco más como la idea de la reforma interna del catolicismo, ¿no? Como menciona entre ellos la políglota complutense, sí, el fortalecimiento de la espiritualidad y demás. También con una profundización mucho más en la Biblia, en la vida cristiana, en la piedad, en el misticismo. Y por el otro lado, la parte apologética, que es la que yo relaciono con la contrarreforma, ¿sí? Se reafirma la doctrina, se reestructura la Iglesia Católica a través de fundación de seminarios. Fíjense cómo se dan cuenta ellos de la necesidad de la capacitación del clero y también, ¿por qué no?, de los laicos en este caso, ¿no? Se modifican las órdenes religiosas, llevándoles, como les digo, a mantener un perfil espiritual, lo que se conoce como misticismo. Van a aparecer algunos que los vamos a considerar en clase. También se vigilan que los movimientos espirituales
se centren en una vida piadosa y una relación personal con Cristo, es decir, se vuelve mucho más cristocéntrica que eclesiocéntrica la Iglesia católica. Esto incluía a los místicos españoles y a la escuela de la espiritualidad también francesa. Concilio de Trento. Es el concilio de la Iglesia Católica que toma lugar en Trento entre los años 1545 y 1563. Poniendo esto en perspectiva, vamos a pensar de que 28 años pasan de que Lutero clava las tesis. Casi 3 décadas, lo cual en esta época era mucho tiempo, ¿sí? Eh, eh, por los eventos, por la forma, por la peste negra, por los cambios en las comunicaciones, ¿sí? Fueron mucho, 3 décadas equivalía a mucho tiempo. Es como hoy día, cuando, no, cuando hay avances en las comunicaciones, uno piensa, incluso hoy día, por ejemplo, 3 décadas atrás, parece que estábamos en otro mundo, tecnológicamente hablando. Bueno, en este tiempo es lo mismo, ¿no? Porque con los viajes de ultramar, con la imprenta, con los avances filosóficos, religiosos, había muchos cambios, ¿no? Entonces, este concilio, después de casi estas 3 décadas, se junta para definitivamente arraigar la doctrina católica. Saca decretos doctrinales sobre dogmas, disciplina, sobre el papado, sobre las órdenes religiosas que permanecieron vigentes hasta que se reunió el siguiente concilio, que va a ser más de 3 siglos después. ¿Ok? Entonces, con Trento, ¿sí? Podemos tener Vaticano I, Vaticano II por delante, con Trento, el catolicismo reafirma su poder, especialmente tratando de hacer uso de su renovación o sus reformas internas, su mayor conocimiento de la Biblia en este caso, su espiritualidad mejorada. Ya no había tantos escándalos dentro de la iglesia. Por lo tanto, más que buscar un diálogo, un consenso, lo cual en esta época no era muy normal hacerlo, se trata de afirmar la postura de la iglesia y hacer apologética. Toda esta cuestión la cuestión apologética va a teñir la historia de la iglesia, especialmente cuando uno trata de solidificar el poder. Lo doctrinal, yo sugiero, algunos pueden disentir de esto conmigo, pero lo doctrinal, aunque se utiliza como una bandera, pasa a un segundo plano, ¿sí? Porque lo que en verdad está en primer plano es solidificar una postura de poder. No es una cuestión tan eh, clara de una sana doctrina por amor a la verdad y a Cristo, sino que es un deseo de establecer dogmas, rieles para la nueva institución y para que esa institución permanezca a lo largo del tiempo, ¿sí? Para eso uno necesita poder. Un análisis histórico requeriría observar, ¿no?, esta cuestión del poder. Yo siempre que enseño historia invito a reflexionar sobre el tema del poder, ¿no? Poder espiritual versus el poder terrenal. La Iglesia ha una y otra vez peleado, disputado por el poder terrenal, ¿no? Para mantener su postura, para mantener su institución. ¿Mm? Con miedo a perder, sí, lo que habían logrado, no tanto en la fe, sino en cuanto al poder de vuelta al terreno, a los territorios, a las basílicas, al dinero que habían alcanzado, ¿no? Es decir, ceder o dialogar con otras formas de fe, para hablarlo rápido y que se entienda bien claro, es perder plata, es perder dinero. Y no querían hacerlo ellos, ¿no? Es perder prestigio, es perder poder, es perder dinero, es humillarse. Parece que esta idea de que se humilla ser enaltecido no existía en esa época, tampoco existe mucho hoy día, ¿no? Entonces, esta es la raíz de que la contrarreforma en Trento va a solidificarse. Y uno diría, bueno, los católicos sí, siempre fueron
en eso, digamos, carnales, si se quiere, ¿no? Bueno, los protestantes han hecho exactamente lo mismo, ¿no? Eh, a lo largo de los menos cantidad de siglos que han tenido comparado a los católicos, porque la Iglesia Católica estamos hablando de fácil unos 15 siglos, si no más. El, el protestantismo cuenta con la tercera parte de eso, 5 siglos. Así que hay que poner todo esto en perspectiva cuando uno analiza la historia. Y como estamos acostumbrados los protestantes, criticamos ampliamente el catolicismo por sus males. También habría que hacer una mea culpa, un análisis más exhaustivo de nuestras prácticas. Muy bien. ¿Qué hace la Contrarreforma en Trento? Bueno, eh, eh, se opone en cuanto a los puntos teológicos referentes a la justificación por la, a la justificación por la fe, perdón. Ustedes van a leer un poquito más de esto. Sostiene como estandarte reformador que la justificación por la fe era el estandarte reformador, ¿no? Eh, entonces los católicos van a reinterpretar esto. Los esfuerzos por reformar la Iglesia del Papa Pablo III resaltaron en autoritarismo, dice Deiros, apoyado en el derecho canónico y en las encíclicas papales, como dije, ¿no? Esto era tratar de sostener poder. La Inquisición se va a crear por el Papa Gregorio IX en el siglo XVIII, un poco más adelante, pero para investigar y acusar a y juzgar, perdón, a los acusados de herejía o de brujería. Y también se va a inventar la cuestión de la censura con creación del índice de libros prohibidos. Fueron las principales estrategias estas que se aplican en este renuevo. Así que la persecución a agentes de otras banderas religiosas, la Inquisición más adelante, la censura, las armas de la milicia, ¿no? Como dice Pablo, que no son carnales pero poderosas en Dios, ¿no? Para destruir fortalezas, se entendieron un poco desde un lado más carnal, diría yo, que espiritual. Censura es callar al hereje, por lo menos como un punto inicial para una futura excomunión. eh, y la Inquisición, bueno, va a iniciar como una suerte de interrogatorio y oportunidad para los herejes a retractarse sin la violencia. Hubieron varias formas de Inquisición. La Inquisición papal, ¿m? O pontífica, que fue una clase de Inquisición mucho más centrada en la herejía, más eh, articulada, menos agresiva. Pero la Inquisición española, que es la que nosotros nos tiene, enseguida que decimos Inquisición nos viene a la memoria, fue la Inquisición más agresiva, tanto en España como también en los territorios de las Américas, especialmente en Perú. Yo estuve en una oportunidad en Lima haciendo estudios y fui a al Tribunal de la Inquisición en la plaza ahí de Lima, que la verdad que es un laberinto del terror. ¿Sí? Concilio de Trento no llegó a aprobar ninguna de las reformas de Lutero, ni de los otros reformadores protestantes. Esta actuación del Papa reflejaba el paso hacia el absolutismo, como dije, que caracterizaría el siglo XVI. Acá tienen ustedes un poco como para leer lo que el Papa Pablo III va a redactar en el Concilio de Trento, cómo se oponían a los reformadores, ¿sí? Cómo establecían la idea clara de que hay que mantener la línea católica, los puntos acerca de la justificación por la fe. Ustedes van a leer un poquito más de eso en esta semana, ¿sí? Eh, entonces, revoca en cierta manera algunos puntos de la Reforma y solidifica la doctrina católica. Por ejemplo, aquí dice en el capítulo 8 del Concilio de Trento, cómo se entiende que al pecador se lo justifica por la fe gratuitamente. Cuando dice el apóstol que el hombre se justifica por la fe gratuitamente, se debe entender sus palabras en aquel sentido que adoptó y ha expresado el perpetuo consentimiento de la Iglesia Católica, a saber, que en tanto se dice que somos justificados por la fe, en cuanto esta es principio de la salvación del hombre, fundamento y raíz de toda justificación, sin la cual es imposible hacerse agradables a Dios.
En tanto, también se dice que somos justificados gratuitamente en cuanto ninguna de las cosas que preceden a la justificación, sea la fe o las obras, merecen la gracia o la justificación. Entonces después va a decir que lo que no solo se necesita, en cierta forma la justificación por la fe se entiende inicialmente como el protestantismo, es el paso inicial, pero el catolicismo después va a afirmar un poco más la posición de la Iglesia Católica, de justificado por la fe tiene que ser parte de la Iglesia, y específicamente de la Iglesia Católica, si no esa justificación es nula, en cierta manera, ¿no? Y bueno, pues esta es la postura que afirma Trento. Otro de los grandes reformadores, diría yo, católicos, es Ignacio de Loyola, ¿sí? Íñigo Zúñiga, ¿sí? Así es su nombre real. Eh, Alguien que fue soldado inicialmente y luego de un accidente pasa a una vida espiritual. Ignacio de Loyola, Íñigo López, perdón, le cambié el apellido, nace en el 1491 y muere en 1556. Se desenvolvió como capitán del ejército de Carlos V y en mayo de 1521, cuando Lutero estaba en la dieta de Worms, cuando tenía unos 30 años, fue herido severamente en una de sus piernas. Mientras se recuperaba, fue impactado por la lectura de los santos católicos o por su vida tuvo un cambio radical. En su peregrinaje a Roma y Jerusalén, comenzó a desarrollar sus ejercicios espirituales, que se convertirían en la base de la espiritualidad jesuita. Se convirtió en líder de la Contrarreforma. Su devoción a la Iglesia Católica se caracterizó por la obediencia absoluta al Papa, fundador de la Compañía de Jesús, de la cual fue el primer general. Para el momento de su muerte contaba con alrededor de 1000 miembros en más de 100 casas de formación y colegios, repartidos en 12 provincias. Sus ejercicios espirituales, publicados en 1548, ejercieron una gran influencia en la espiritualidad posterior como una herramienta de discernimiento. Así que Ignacio de Loyola, ¿sí?, pasa a ser el brazo eh, apologético de la Iglesia Católica en su defensa del papado, ¿sí?, prácticamente de la Iglesia. Así que se dedica mucho a la formación, le da mucho énfasis, de hecho cualquier institución que lleve el término Loyola o jesuita, van a saber que tienen un gran rigor en cuanto a los estudios, ¿no? Así eran todas estas instituciones desde Ignacio Loyola. Pero además de una gran espiritualidad, una gran eh, reflexión, pero también una gran espiritualidad. Los ejercicios espirituales son dignos de tener en cuenta y muchos de los católicos los practican hasta la fecha. Aquí tienen una copia de los ejercicios espirituales. Son meditaciones, oraciones mentales diseñados para ser realizados, escuchen, en un periodo de 28 días, 28 a 30 días, ¿sí?, tipo retiro eh, espiritual, en donde no hubiese ninguna distracción. Importante, ¿no? Hoy día si pudiéramos hacer algo así. Repito, hay formaciones católicas donde todavía practican esto. También debería, ahora, si hay iglesias protestantes que se les prende la lamparita y quieren hacer algo parecido, hay que ver si podemos estar 28 días sin distracción, sin el telefonito en la mano y con tiempos de silencio, porque esta es una disciplina espiritual que el catolicismo la ha practicado mucho, el silencio, ¿m?, para hacer una mirada introspectiva. Se hacían estos ejercicios bajo la guía de un director espiritual. Durante cada día, el participante leía 2 o 3 páginas de estas instrucciones y luego meditaba sobre su significado y la aplicación a la vida personal. Luego comentaba a su director espiritual qué significado tuvieron para él o ella estas instrucciones. Una característica importante de los ejercicios era guardar silencio de forma obligatoria durante los mismos a toda hora, al levantarse por la mañana, al vestirse durante los alimentos, los recesos, antes de dormir, exceptuando los momentos en que se discute la reflexión con el mentor o se habla de algún texto bíblico. ¿Sí? Las conversaciones privadas no eran permitidas a menos que sean con el director espiritual
y aún en pocas excepciones, ¿sí? La enseñanza de Ignacio de Loyola también apoyaba las cruzadas, nosotros acá estaríamos por ahí en desacuerdo totalmente, las cruzadas, las oraciones a María, la absoluta obediencia a sus superiores, motivación misionera profunda, esto lo vamos a ver bastante en Francisco Javier, un gran misionero, y un apasionado deseo de defender el cristianismo católico de las ideas protestantes y especialmente también de la expansión imperialista de los árabes. Acá tienen los ejercicios espirituales, van a ver, si ustedes pueden leerlo con más detenimiento, que hacen un examen interior que se marcan los pecados que uno comete continuamente, pecados de pensamiento, pecados de sentimiento. Es un examen interno muy, muy interesante que sugiero se detengan por un momento en el video y puedan leer estas anotaciones y ver si sirve. Hoy en día hay talleres de sanidad interior, en algunos círculos cristianos se les llama así, o de evaluación, de reflexión, etcétera. Bueno, esto ya estamos hablando de aquella época cuando ni la psicología estaba dando vueltas. Así que acá tienen los ejercicios, como los propuso San Ignacio, como se lo conoce por los católicos. Y acá tenemos otro personaje jesuita muy, muy importante. Francisco Javier, el gran misionero. Algunos dicen que después del apóstol Pablo viene Francisco Javier. Y después habrá que esperar hasta algún otro en el futuro. Fíjense, Javier nace en el 1506, muere en 1552, o sea, a los 46 años de edad, joven, pero ha servido en las misiones de una manera maravillosa. Un gran misionero jesuita, miembro de la Compañía de Jesús y estrecho colaborador de Ignacio de Loyola. Se destacó por sus misiones que se desarrollaron en el Oriente Asiático y en Japón. Recibe el nombre de apóstol de las Indias. Quiero hacer acá pequeño paréntesis. El catolicismo en estas zonas, ¿no? Como la parte del Oriente Asiático, Japón, manda buenos misioneros capacitados que usan el elemento de la persuasión para predicar a estos pueblos no alcanzados. Javier aprende la lengua de muchos de los pueblos, países, imperios a los cuales él se acerca y establece obras católicas en estos lugares, eh, educa, apela a la conciencia de la gente. Es decir, los católicos, a través de la Compañía de Jesús, mandan su mejor personal, por decirlo así, a Asia. En el mismo tiempo estaba ocurriendo la conquista de América. Algo totalmente opuesto pasa con la conquista de América en cuanto a la evangelización. Supuestamente la Iglesia Católica también quiere no solo conquistar, sino evangelizar América, pero terminó atropellando la fe y las prácticas de todos los nativos de esta tierra. Más que apelar a la persuasión, trató a los nativos como personas que no tenían alma, peor que a los animales o igual que a los animales. Los atropelló, los mató en cantidades industriales, y eso es una herida que ha quedado en las venas, como diría Galeano, ¿no? En las venas de este continente. Por eso el catolicismo acá y el cristianismo en general tiene una deuda, por lo menos espiritual, algo que lo ignoramos, tanto protestantes como católicos, porque lo aceptamos como normativo, ¿no? Que el europeo en esta época haya venido y haya sido una cultura superior, superioridad blanca, ¿no? O europea, que se establece sobre todo América por derecho natural, esto lo decía Aristóteles, por lo menos la idea la concibe Aristóteles y después lo va a sostener Sepúlveda. Bueno, ustedes van a ver la controversia de Valladolid, cuando Bartolomé de las Casas defiende a los indios. Entonces, el catolicismo en esto no ha sido, no ha ignorado su proceder, pero como las tierras de América
eran tierras que no se habían explorado, que se consideraban eh, prehistóricas, por decirlo así, ¿no? Eh, Se trató a toda esta tierra como algo que tenían que aplastar y tomar la tierra que Dios les había dado. Todo lo que pise sus pies se los iban a entregar. Y usaron los métodos más aberrantes para imponer, más que persuadir, a los habitantes de este continente. ¿Sí? Así que esto como una nota al margen, pero una nota al margen importante, especialmente cuando consideremos la conquista de América, que es una cuestión de reflexión y es también un punto de reconocimiento de los pueblos nativos de esta tierra. Volviendo a Javier, en 1528 estudió en París, fue mejor amigo de Loyola, nunca le dejó solo en los momentos difíciles en París, siempre lo ayudó, sí, como por ejemplo cuando Javier sufrió problemas económicos, Loyola siempre estuvo con Francisco Javier, eh, y junto con otros compañeros se constituye lo que es la Compañía de Jesús en este tiempo. En agosto de 1534, cuando finaliza los estudios Javier, juran los votos de caridad y castidad, a la vez que prometen viajar a Tierra Santa, en este caso Javier y Loyola y sus otros colegas, en la cripta del martirio en Montmartre. Francisco se queda en París otros 2 años más estudiando teología. Habrá gente muy preparada de vuelta. Y también participó de los ejercicios espirituales junto a Loyola. Acá pueden ver los viajes de Javier, muy parecidos a los viajes misioneros de Pablo, ¿sí? O también a los viajes a las Américas, ¿sí? Por los colonos. Este hombre vivió 46 años y miren todo lo que recorrió en esta época que no había avión, ¿sí? Primer viaje, Portugal-Mozambique. Mozambique-India, segundo viaje. India-Malaca, tercer viaje. Malaca-Moluca, cuarto viaje. Moluca-India, quinto. Regreso de la India a Japón. India a Sichuan, la isla de Sichuan, sí, bueno. Un ministerio misionero maravilloso, ¿sí? Así que acá lo tienen descrito. El viaje a Lisboa fue por tierra, paró en Azpeitia para entregar cartas de Ignacio Loyola a su familia. Esto vale la pena refrescarlo, pensarlo y ver este hombre, este caminante, este navegante, cómo evangeliza. ¿Sí? En Lisboa estuvieron un tiempo hasta que fue designado Francisco para ser enviado a las Indias. En ese tiempo no pararon de predicar el evangelio a los pobres de la ciudad. 7 de abril de 1541, día que cumplía 35 años, sale la expedición, llega el 22 de septiembre a Mozambique, allí se queda hasta febrero del año siguiente. En esa estancia ayuda en el hospital y percibe la realidad del trato que se le da a los negros, lo cual le lleva a tener los primeros enfrentamientos. Después de efectuar escalas en Melinde y Socotora, llega a Goa, ciudad que luego sería capital de la India portuguesa, 6 de mayo de 1542. Prepara un texto divulgativo de catecismo y comienza a predicar la doctrina católica por la ciudad, a la vez que asiste a moribundos, visita a presos, socorre a pobres. Para lograr un acercamiento más intenso, se dedica a aprender la lengua del país. Tras rechazar su puesto de director del seminario de San Pablo, se embarca en 1542 para las islas de Pesquería, donde permaneció más de un año. Ahora, cualquiera diría que si este hombre estudió tanto, pudiera tranquilamente aceptar y nadie le hubiese dicho nada, que acepte como director, hubiese ganado dinero, hubiese estado más tranquilo. Pero él prefirió seguir adelante en su labor misionera. Evangeliza a las Indias Parabas, recorre ciudades de Tuticorín, Trichindur, Manapar, Kombuture, encontró la posición de los brahmanes que habitaban la región, aprendió tamil y tradujo esa lengua parte de los textos cristianos y una plática sobre el cielo y el infierno. Algunos dicen que Francisco Javier realmente tenía el don de lenguas
extranjeras, no la xenolalia, no la glosolalia, sino la xenolalia, ¿sí? Lo que se va a conocer como ese don, por lo menos en este contexto. Noviembre de 1543 se encuentra con sus compañeros Miser Paulo y Mansilla en Goa y se entrevista con el obispo de la ciudad, Juan de Albuquerque, para pedirle misioneros. El obispo destina a 6 sacerdotes para esa labor. Con los nuevos colaboradores se vuelve de nuevo a la pesquería. En el viaje escribe varias cartas a su compañero en Roma y en una de ellas dice, escuchen, muchos cristianos se dejan de hacer en estas partes por no haber personas que se ocupen en la evangelización. Muchas veces se mueven pensamientos de ir a esas universidades dando voces como hombres que tienen perdido el juicio y principalmente a la Universidad de París, diciendo en la Sorbona a los que tienen más letras que voluntad para disponerse a fructificar con ellas. ¿Cuántas almas dejan ir, perdón, cuántas almas dejan de ir a la gloria y van al infierno por negligencia de ellos? Es tanta la multitud de los que se convierten a la fe de Cristo en estas partes, en la tierra donde ando, que muchas veces me parece tener cansado los brazos de bautizar y no poder hablar de tantas veces de decir credos y mandamientos en su lengua de ellos y las otras oraciones. Escúchenme, si estaría hoy en día, estaría motivando a la iglesia a la evangelización y a las misiones. Establece en Pesquería un sistema de asignación de territorios a un responsable, en el cual debía mantenerse informado del devenir de la misión. Una vez que organizado ese territorio para ir hacia Manapar y Distrito del Sur, permanece un mes con los macuas, bautizando más de 10.000 personas. Durante 1544 realiza más de 20 viajes de evangelización. Ante las noticias de la ejecución de cristianos en Ceilán, Francisco vuelve a Goa y habla con el gobernador para acompañar a las tropas que se iban a enviar para castigar las acciones contra los cristianos que el rey Jafnapatán, que era un verdadero patán, había hecho. Por diferentes causas, dicha acción nunca se llevó a cabo. 1545 parte a las Islas Malucas, llegando a Malaca poco después. Durante 3 meses, Francisco Javier aprendería un mínimo el idioma y se familiarizaría con la cultura local. También traduciría con ayuda de gente entendida la parte básica de los textos de la doctrina católica. Después de realizar labores de reordenación y supervisión de las misiones establecidas en India y Molucas, parte para Japón el domingo de Ramos 1549, llegando a tierras niponas el 15 de agosto. Permaneció por tierra japonesa durante 2 años y 3 meses. En colaboración con su compañero Pablo de Santa Fe, evangelizó por tierras niponas, se hizo traducir la obra Declaración de los Artículos de la Fe, que se aprendió de memoria y solía recitar en las esquinas. Para responder a las preguntas que los transeúntes realizaban, se valía de un intérprete. Ante el fracaso de la misión, pensó en citarse con el rey de la zona con la esperanza de que si éste se convertía al catolicismo, el pueblo también lo haría. Pero en 1550 se dirige al norte con esta intención, funda una pequeña colectividad cristiana en Hirado, llega a Yamaguchi, luego a Sakai y finalmente a Meako, donde intenta, sin conseguirlo, ser recibido por el emperador. Javier muere a los 46 años a la puerta de China. La Inquisición española va a ser otro de los medios de purificación de la Iglesia. Como dije, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición fue una institución fundada en 1478 por los Reyes Católicos, especialmente la Inquisición, repito, española. Hubo una Inquisición pontífica que cuenta con poco más de un siglo antes que esta. Sí, como digo ahí, la Inquisición española tiene precedentes en instituciones similares existentes en Europa desde el siglo XII. 2 siglos, perdón. 2 o 3 siglos casi. Veas el artículo de Inquisición que dejo en los archivos, especialmente fundada en Francia en el año 1184. La Inquisición española estaba bajo el control directo de la monarquía. Su abolición fue aprobada en las Cortes de Cádiz 1812 por la mayoría absoluta. Ahora, estuvo dando vueltas la Inquisición si tomamos el principio de este santo oficio, que de santo le faltaba mucho, por lo menos el modelo español.
de fácil unos 6 7 siglos. ¿Sí? La Inquisición como tribunal eclesiástico solo tenía competencia sobre cristianos bautizados durante la mayor parte de su historia. Sin embargo, al no existir libertad de culto ni en España ni en sus territorios dependientes, su jurisdicción se extendía a la práctica totalidad de los súbditos del rey de España. Con esto finalizamos la clase de hoy de la Contrarreforma y nos vemos la semana siguiente.